la quinta jornada de Congreso Futuro con la sesión Cambiar para Educar. Hoy es posible ser autodidacta en prácticamente cualquier aspecto del conocimiento humano, pero ¿cómo prepararnos para los desafíos y oportunidades que esto generará en la educación? Para resolver esta y otras interrogantes estaremos junto a Sugata Mitra, profesor de Educación Tecnológica en la Universidad de Newcastle, Miren Chu Anaya, directora ejecutiva de Educación 2020, Eric Masur, doctor en Física, y Amanda Céspedes, neuropsiquiatra infantil. Invitamos a Sugata Mitra, profesor de Educación Tecnológica, conocido a nivel mundial por su metodología de enseñanza para niños. Autor de la teoría de la educación mínimamente invasiva, Sugata creó el experimento Agujero en la pared, que procuró probar que los niños pueden aprender de las computadoras de forma independiente y en espacios públicos. Bienvenido, Sugata. Muchas gracias. No entendí lo que dijo, pero espero que haya sido algo bonito. Pero lo que les voy a hablar hoy día es un aspecto en particular sobre cómo los niños puedan aprender en el futuro. La historia comienza hace muchos años atrás y la historia comienza hace muchos años, hace casi 20 años, y comienza con un experimento que se llevó a cabo en 1999 en Nueva Delhi, en India. Es un experimento muy sencillo y en aquellos días había muchos niños que nunca habían visto un computador y muchos niños que nunca habían escuchado del Internet. Entonces el experimento era, ¿qué ocurriría si yo les entregara un computador en la calle? La prensa le dio un nombre, el hoyo en el muro. Y lo que descubrimos fue algo bastante extraño. Las personas pensaron hace 20 años, pensaban, bueno, estos niños no van a poder hacer nada. ¿Qué van a entender solamente teniendo una pantalla? Y yo les dije, bueno, vamos a ver. Pero lo que ocurrió fue muy diferente. 8 horas después de haber instalado el computador, vimos que los niños estaban metidos en el Internet, estaban navegando y se estaban enseñando entre ellos a cómo navegar. Y lo estaban haciendo en inglés, que es un idioma que ellos no hablaban. Entonces nos quedamos rascando la cabeza. ¿Quién les estaba enseñando? Bueno, aquí hay un pequeño video que creo que podrán ver. ¿Pueden hacer play, por favor? Este es un video de hace 20 años, entonces la cámara también es de hace 20 años. Este era uno de los primeros niños que lo usó, tenía 8 años y al lado hay una estudiante, ella tiene 6 años y él le estaba enseñando a ella cómo navegar por Internet. Y era un misterio para nosotros. ¿Quién les estaba enseñando? Y luego centenares de niños se reunían alrededor del computador y el gobierno de Delhi instaló 30 de estos computadores en muchas favelas, digamos, y descubrimos cosas muy interesantes. ¿Quién les está enseñando?, me preguntaban, y yo decía, no lo sé. Pero hoy usted no se sorprendería con esta conducta, porque si es que le pasan un iPad a un niño de 2 años, ella aprenderá a usarlo muy rápidamente. Pero en aquellos tiempos no se sabía que los niños podían aprender tan rápidamente cómo usar tecnología. Entonces empecé a hacer otra serie de experimentos. Estos computadores que habíamos puesto en todos lados en la ciudad, con estos computadores empecé a observar qué ocurriría después. Primer día, ok, están navegando en Internet. Luego de un par de días están jugando juegos. ¿Y luego qué?
Luego descubrimos algo interesante. Estaban usando el computador para hacer sus tareas. Estaban googleando sus tareas. Y las profesoras decían, oh, la calidad del trabajo ha cambiado por completo, pero ¿entienden algo? Le dije, no sé si entenderán algo. Si no entienden lo que están copiando, copiarían cosas equivocadas, ¿o no? Le pregunté a los profesores, ¿ustedes notaron respuestas equivocadas? Y dijeron, no. Entonces pregunté, ¿cómo saben que en inglés cuáles eran las respuestas correctas? No lo sabíamos. Entonces empecé a hacerle preguntas a los niños. Preguntas relativamente complejas. Bueno, se comenzaban con las sencillas. Bien, ¿qué hora es ahora? Y los niños decían, ningún problema. Yo le digo, son tanto, las 11. Y luego les decíamos, bueno, ¿cuál es la hora en Nueva York? Y los niños indios decían, las 11. ¿Es la misma hora? Sí, es la misma hora. Aquí son las 11 aquí, es 11 al fondo de la sala, son las 11 en la calle, son las 11 en todo lugar. Entonces yo les decía, pero ¿sabe usted? Alguien me dijo que la hora es diferente en Nueva York. ¿Puede revisar? Entonces revisaron. ¡Ah, sí, tienes razón, es otra hora! Entonces yo les decía, eso es increíble. Entonces, ¿por qué son diferentes los horarios? Entonces, había un ruidito entre los niños por 20 minutos. Y luego uno regresaba y decía, la Tierra es redonda, el Sol brilla por un lado, entonces ese lado de la Tierra es de día, por el otro lado está oscuro, entonces es de noche, y entonces los diferentes lugares tienen diferente hora. Y pienso, wow, increíble. Esta fue una lección, una clase, y apareció de la nada. ¿Quién está enseñando? Nadie. Entonces, aumenté la complejidad de las preguntas y descubrí lo que ustedes ven en la pantalla. Que grupos de niños sin supervisión, cada palabra en esta oración es importante, grupos de niños no supervisados accediendo al Internet de manera o en un lugar seguro y público, pueden aprender cualquier cosa ellos solos. He sido un profesor toda la vida, entonces para mí eso no fue fácil de escribir, pero lo he visto en todo el mundo, también lo he visto aquí en su país. Cualquier cosa lo pueden aprender. ¿Cómo? Fui a Inglaterra y conduje experimentos como estos en colegios de Etsed. Es un pueblo cerca de la frontera con Escocia, en el norte de Inglaterra. Y les hice preguntas a los niños que eran preguntas para su edad avanzadas y quería ver si es que me podían responder. Y siempre, si están en grupos, si el Internet es seguro y visible públicamente, esto es muy importante, tiene que ser visible públicamente, llegarán a la respuesta correcta. Y le dimos un nombre a esto. Lo llamamos un entorno de aprendizaje autoorganizado. Por su sigla en inglés. Entonces, no es autoaprendizaje. Espero que en la traducción que no cometan este error. Es autoorganizado, no es autoaprendizaje. Es aprendizaje autoorganizado en un grupo, en conjunto. Entonces, ¿cómo se hace este soul? Es lo que les mencioné. Toman una sala de clases, la vacían. Digamos que tienen 24 niños en la clase. Tomen 6 computadores con pantallas grandes, muy importante, pantallas grandes. Pongan los computadores en un semicírculo, así, y luego permiten que entren los niños. Entran los niños y dicen, ¿pero dónde están todos los computadores? Porque en Inglaterra y aquí, en las escuelas, todos los niños tienen un computador, ¿verdad? No, en esta sesión tenemos solamente 6 computadores. ¿Por qué? Porque voy a recrear la ley. Entonces, cuando tienen 6 computadores y 24 niños,
crean grupos automáticamente alrededor de los computadores. Luego les presenta una pregunta. Le dicen, esta no es una prueba, solamente quiero una respuesta para la sala completa. No trata de quién lo hace primero, quién segundo, pero cuál es la respuesta. Y luego los deja tranquilos. Y pude crear este mismo ambiente que los primeros hoyos en los muros en las aldeas de la India lo pude recrear en las salas de clases en Inglaterra. Y los profesores decían, esto ocurre por sí solo. Y le dije, sí, así es como funciona. Hay un video. Son muy ruidosos, entonces, ¿pueden hacer play en el video, por favor? ¿Pueden reproducir el video, por favor? Mis disculpas. Bueno. So a question like that. Was Paul Cézanne. Cézanne was his second name and Paul was his first name. He was French. He was born in 1839. Era francés, nació en 1839, murió en 1906. Bien, en todos los continentes hubo el mismo resultado, siempre la misma velocidad. Los australianos lo empezaron a usar en toda la región de Victoria y por alguna razón que me enorgullece en poder presentarles hoy día, esto se trasladó a Latinoamérica, Argentina, Chile, Uruguay y en el norte también, en Brasil, México. Y esto se estaba desplazando en toda Europa también. ¿Por qué? Porque aquí había un método donde no se le tenía que decir a los niños, no mire el Internet. Le estaba diciendo lo opuesto. En vez de enseñar, le estaba diciendo a los niños, usted, por favor, enséñeme a mí. Le voy a dar 20 minutos. Entonces, así supe cómo funcionaba ese método. Creo que es un sistema autoorganizador, como este. ¿Cómo un ave por dentro de este grupo sabe hacia dónde volar? Nadie le dice hacia dónde tiene que dirigirse. Es un sistema autoorganizador. Y en sistemas autoorganizadores obtienen un resultado maravilloso que se llama orden espontáneo. Una orden que sale de la nada. Este es el método que he estado esparciendo por el mundo, diciendo, usen esto en su sala de clases. Este método trabajará por usted de manera espontánea. ¿Qué tiene que hacer el profesor? ¿Qué usted como apoderado debe hacer con su hijo? No le diga, use el Internet por 2 horas o no use el Internet. Creo que esa no es la respuesta. Usted le dice a su hijo, vaya al Internet, yo lo voy a acompañar. Porque hacia dónde van no es nuestro mundo, es el mundo de ellos. Este proceso puede ser asistido por personas mediante Skype, puede ser mediante control remoto, etcétera. Y agregué este concepto de sistemas de autoorganización en las escuelas y los llamé escuelas en la nube. Y ahora están emplazados en todo el mundo, son instalaciones dentro de escuelas para poder gestionar el proceso de autoorganización. Y así es como se ven algunos de estos espacios. Como ven, no parecen salas de clases en absoluto. Este es el lugar más remoto que tenemos sobre la faz de la Tierra en India. ¿Y qué hacen los niños? Bueno, se abre la puerta y entran.
Entonces, la escuela en la nube es como yo creo que nuestros niños van a aprender. Desafortunadamente, voy a terminar con esta diapositiva. Esta es la mala noticia, la examinación, las evaluaciones. Las evaluaciones y las pruebas son lo opuesto al sistema de autoorganización. Usted está solo, no puede usar ninguna tecnología que lo asista. Yo le hago una pregunta y usted debe responderla con lápiz y papel, usando nada más. ¿Por qué? En un mundo donde 24/7, cuando tenemos un problema, sacamos el celular. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo durante la prueba? Les voy a dejar con ese pensamiento. El día en que un gobierno permita el uso del Internet durante la educación, el sistema de educación va a tener que cambiar. Muchas gracias. Agradecemos a Sugata Mitra, profesor de Educación Tecnológica en la Universidad de Newcastle. Estamos perdiendo más de 150 especies de plantas y animales cada día. Los datos son el nuevo petróleo del mundo. Nuestros polos se están derritiendo. Estamos buscando nuevos planetas habitables. Los próximos 100 años pueden ser la mejor o la peor historia de la especie humana. ¿Qué futuro quieres construir? Toma conciencia hoy. Congreso Futuro. Ideas para cambiar el mundo. Seguimos en esta conversación con Mirenchu Anaya, directora ejecutiva de la Fundación Educación 2020. Mirenchu es socióloga y ha realizado una fuerte labor de divulgación de temas asociados a la mejora de la educación y el uso de nuevas tecnologías en el proceso de aprendizaje. También es defensora de una mejor educación de pregrado para nuestro país. Dejamos con ustedes a Mirenchu Anaya. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Quiero partir con una simple pregunta. Quiero saber, que levanten la mano, ¿quiénes de ustedes estudiaron en el colegio en la década de los 50? ¿Ok? ¿Quiénes estudiaron en la década, principalmente en la década de los 60? ¿Quiénes en la de los 70? ¿La de los 80? ¿Yo? ¿Los 90? Excelente. Ahora, tengo otra pregunta. ¿Quiénes de ustedes estudiaron en una sala de clases que se pareciera a una sala de clase como esta? Más allá de que fuera color o no. Sorprendente, ¿eh? Increíble que han pasado realmente décadas y décadas. Y la sala de clase sigue igual. ¿Y cuánto ha cambiado el mundo, no? Desde 1900, y tenemos registros de la sala de clases de principio de siglo que es exactamente igual a la sala de clases de hoy. ¿Cuánto, piensen ustedes, ha cambiado el mundo? Con el Internet, con la globalización, con las redes sociales. Y el mundo en realidad se está pareciendo más a esto. Porque esto es un lugar de trabajo real. Este es el lugar de trabajo de Google, por ejemplo. Y así entonces ha cambiado también el mundo del trabajo. Y también ha cambiado las necesidades, tanto del mundo presente como del mundo del trabajo, de cuáles son las habilidades que exigen. Si en nuestra sala de clases nos hacían mucho tomar apuntes, dictados, memorización, hoy día, por ejemplo, Google hizo un estudio y da cuenta de quienes producen las ideas más innovadoras y relevantes, manejan habilidades blandas como la generosidad, la curiosidad por las ideas de sus compañeros, la empatía y la inteligencia emocional. Eso es lo que hoy día valora el mundo del trabajo y eso es también lo que se necesita en el presente. Entonces la pregunta es, esta sala de clases que ustedes vieron, la del siglo XIX, la de hoy día, la que cada uno de nosotros vivió, ¿nos está preparando realmente para estas habilidades del siglo XXI?
nos está preparando para el trabajo en equipo, para la creatividad, para la empatía, para la afectividad socioemocional. Creo que quizás para lo que mejor nos prepara hoy día es para conocer muy bien y con mucha precisión la nuca del compañero que me tocó en el puesto enfrente, ¿no? Pero lo peor de todo, y que es una mala noticia, la verdad, es que tampoco esta sala de clases nos está preparando para lo que en general entrena, ¿no? El CIMSE, la PSU, porque nosotros vemos que, por ejemplo, de los estudiantes más vulnerables de nuestro país, y estos son datos del CIMSE chileno de octavo básico, tenemos que un 92% de los estudiantes no tiene los conocimientos adecuados para entenderle al profesor del lenguaje que tiene enfrente. Y esto mismo sucede con el 93% de los estudiantes en matemática, 93% de niños que no tienen los conocimientos adecuados para entenderle al profesor que tiene enfrente. Y esto pasando 1.200 horas sentados frente a la sala de clase. 1.200 horas son el doble del promedio que tiene la OCDE. 1.200 horas de clase de una sala de 40 niños donde aproximadamente 37 está escuchando al profesor hablarle en aproximadamente chino mandarín. ¿Cómo creen ustedes que se sienten los niños si hora tras hora y año tras año tienen este nivel de comprensión del profesor? Nosotros en nuestro trabajo desde Educación 2020, cuando vamos a los terrenos y vamos a los colegios, les preguntamos a los niños con los que trabajamos, con los que vamos a empezar a trabajar, cómo se sienten ellos frente al desafío de aprender. Y les mostramos distintas láminas, algunas muy hermosas y coloridas, otras un poco más dramáticas, como esta. Y esta es una de las láminas que más escogen nuestros estudiantes. Así se sienten frente al desafío de aprender, como un barco hundiéndose con olas gigantes que se le están viniendo encima. ¿Ustedes realmente creen que así queremos el futuro de Chile? ¿Así queremos realmente nuestro capital humano para enfrentar los grandes desafíos del futuro y de la tecnología, por ejemplo, que hemos visto acá durante toda esta semana? Niños así no van a poder enfrentar ese desafío. La pregunta entonces es, ¿cómo despertamos a los niños que están dormidos realmente? ¿Cómo les quitamos el miedo a aprender? ¿Cómo hacemos que conecten con el mundo que ellos viven y que está allá afuera y que no esperen las horas para poder salir del colegio y empezar realmente a vivir el mundo entretenido, el mundo de Google, el mundo de Facebook, el mundo que quieren vivir? ¿Cómo educamos a los estudiantes para el siglo XXI? Y hay distintas metodologías para esto. Aquí no se trata de inventar la rueda. Aquí se trata de mirar qué es lo que ya se está haciendo con mucha evidencia y que ya está probado en el mundo. Han escuchado quizás aquí algunas de las metodologías. Está el aprendizaje basado en proyectos, está el aprendizaje visible, el aprendizaje activo, design thinking, comunidades de aprendizaje. Hay muchas metodologías que están siendo probadas en el mundo y que despiertan a los niños de este letargo. Y yo vengo, y estas metodologías tienen algunas cosas en común. Al final del día no importa cuál el colegio quiere elegir, porque estas metodologías las tiene que elegir cada colegio, cada equipo directivo y los docentes, que son quienes las tienen que promover. Lo importante, eso sí, es que tienen cosas en común estas metodologías. Parten desde el interés de los niños, tratan de reconocer cómo los niños aprenden lo que aprenden, los niños son protagonistas activos de su aprendizaje, conectan a los estudiantes con el entorno. Y una de estas metodologías es a la que yo le quiero hacer zoom hoy día. Muy corto, pero es la apuesta que Educación 2020 ha tenido por la innovación. Se llama redes de tutoría y es una metodología que estamos implementando en Chile y se trata de la tutoría entre pares. Una metodología que ha sido implementada con mucha fuerza y a gran escala en México, justamente, cosa que nos pone bien contentos porque no es Finlandia. Es México, son nuestros propios compañeros y de repente desde ahí es más fácil copiar y traer las buenas ideas. Hoy día entonces en Chile estamos implementando esto y yo les quiero invitar a entender un poco de qué se trata.
Para eso los invito a que nos remontemos entonces a todos ustedes a que se pongan el uniforme de colegio. Traten de irse a las décadas que me señalaron e ir a quinto básico. Traten de acordarse cómo eran ustedes en quinto básico, cómo eran sus uniformes, sus colegios, sus compañeros. Y los invito entonces a que sea día lunes, estamos un poquito cansados, lo pasamos bien el fin de semana, son las 8 de la mañana y llegamos a clase. Y el horario, esta vez, no luce como ese horario típico de 45 minutos de biología, 45 minutos de lenguaje, 45 minutos de educación física, sino que... Dios. Ahí, luce así. Este es el horario del bloque de la mañana y nos toca tutorías. ¿Qué será esto de tutorías? Bueno, lo que ha pasado en este curso, y aquí ya empecemos la imaginación porque esto no fue lo que nos tocó vivir a nosotros, es que son las 8 de la mañana, entran a clase y todos los estudiantes de este curso nos hemos formado, hemos preparado distintos temas del currículum. Todos somos entonces tutores y algunas veces le toca a la mitad del curso ofrecer tutorías a los compañeros y nos vamos cambiando, viceversa. Entonces, lo que pasaría es que la profesora invitaría a los 15 de los, pongamos que es un curso de 30, a 15 niños a mostrar sus temas. Y ustedes verían algo como así. Niños que están exponiendo, uno va a presentar el árbol de la vida, otro, el último que saca gana, el país de la canela, el recorrido de una neurona, alcanzo a leer por ahí. Todos estos temas preparados del currículo que tiene que ver con comprensión lectora, geometría, aritmética, escritura. Como yo también me puse el uniforme, traje mi propio tema. Mi tema se llama Prohibido ir al colegio. Ah, ¿les gustó? Hay niños aquí que quizás les va a gustar. Bueno, yo con mi tema, lo que haría entonces, cada uno de nosotros presenta su tema. Yo los invito a conocer un país y un lugar donde un día entraron unos adultos a la escuela y le dijeron a los niños, y especialmente a las niñas, a ti te hubieran dicho que no tenías derecho a ir al colegio. Y mandaron a todas las niñas a la casa. Y en ese lugar, una de las niñas, muy parecida a ti, se rebeló y dijo que esto no era posible, que ella no lo iba a hacer. Su nombre es Malala. Ella se resistió y luchó. Y por hacer esto le pasaron las cosas más terribles y más hermosas de la vida. Así que espero que elijan mi tema para yo hacerles la tutoría. Lo que pasaría después es que cada uno de estos niños presentaría su tema de esta forma y los otros estudiantes entonces en algún minuto se levantan y eligen qué tema hoy día les interesaría aprender. Yo les pregunto, ¿alguno de ustedes escogería mi tema? ¿Sí? Súper. Entonces lo que pasaría ahí es que la persona, el niño que eligió mi tema, nos iríamos a conversar al patio, o dentro de la sala de clase y empezaría la relación tutora. Solo para explicarles un poco cómo funciona, lo primero que yo haría es preguntarles a quienes eligieron mi tema, por qué lo eligieron, qué es lo que los motiva hoy día y ese lunes en la mañana a elegir este tema. También les preguntaría qué conocimientos traen, porque en mi tema en realidad lo que estaríamos trabajando es un objetivo curricular que es el análisis del discurso oral. Y esto lo haríamos a través del discurso del Premio Nobel de la Paz que ganó Malala. Entonces activaríamos conocimientos previos y yo les preguntaría si conocen a Malala, si conocen otros discursos, si ellos alguna vez han hecho un discurso en la vida. Luego de esto, yo haría muchas más preguntas y respuestas y activaríamos también mucho los conocimientos previos que ustedes traen. La idea es que cada niño empiece a resolver el desafío de aprendizaje por sí mismo, que yo no le tenga que dar la instrucción y las respuestas dadas. Y en algún punto, cuando ustedes ya hayan detectado un montón de herramientas de cómo se analizan los discursos, lo que haríamos es poner un par y decir, ahora veamos el recorrido que hemos hecho. ¿Cómo has aprendido lo que has aprendido? Quizás si hay profesores y directivos aquí entenderán lo que es la metacognición y la importancia entonces de poder identificar cómo aprendo lo que aprendo. Buscaríamos distintos caminos para resolver entonces el desafío, escuchando el discurso, volviendo a él, cerrando los ojos, pensando en imaginerías, en fin. Finalmente, volveríamos todos, ustedes
y yo y todos los tutores a la sala de clase y entonces presentaríamos qué aprendimos, cómo lo aprendimos y cómo nos sentimos, porque el sentimiento es tremendamente importante en el aprendizaje y es importante también conocerlo. Y si a ustedes les gustó el tema y se sienten motivados, entonces, ¿qué es lo que pasaría? Nosotros les invitaríamos a preparar su propio tema, a preparar este mismo tema, pero enriqueciéndolo, enchulándolo a su medida, a su pinta, para poder dárselo a otros. Y así iríamos enriqueciendo los temas y los tutores de nuestro curso. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto? Con esto lo que estamos haciendo es conectar el interés del que aprende con el interés del que enseña. Lo que estamos haciendo es abrir la puerta del conocimiento desde la curiosidad del sujeto. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es abrir estas ganas de aprender, despertar la curiosidad, despertar el asombro. Porque una clase tradicional de esto mismo se hubiera visto más o menos así. Niños, buenos días, saquen su texto en la página 47, la abren y nosotros ahora vamos a ver cómo funciona el discurso oral a través del análisis de distintos discursos. Y también hubiéramos dicho seguramente, por favor empieza a leer el primer párrafo del texto. Y así siguen con sus compañeros. Entonces la pregunta es, ¿qué creen ustedes que pasaría si parte importante de las 1.200 horas anuales que pasan los niños en la sala de clase fueran así? ¿No creen que cambiaría un poco? Y claro, en México, por ejemplo, que hicieron esto en 9.000 escuelas, nuestro sistema tiene 12.000, con los estudiantes más vulnerables, que en la línea azul que ustedes ven, lograron homologar, contribuyeron a que se homologara a los estudiantes de colegios privados, que es la línea roja. Los niños más vulnerables, a través de esta metodología, haciendo el cambio y moviendo los resultados en lenguaje y matemática. En Chile, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, con mucha ayuda y generosidad de nuestros amigos mexicanos, estamos implementando esto hace ya 2 años en Chile, con 32 colegios, con 900 estudiantes, 400 profesores en 22 comunas, con el apoyo de todos estos profesores que son voluntarios, con equipos directivos de lujo, liderando el cambio y la innovación, con una red de empresarios por la educación, por mover también el cambio educativo. Y los resultados son tremendamente impactantes. Lo más importante es superar el miedo, sacar la voz de los estudiantes, atreverse a enfrentar nuevos desafíos. Esta niña que está ahí con un rostro conocido de televisión, antes de tutoría se sentaba en un rincón de la sala de clase y decía que se quedaba ahí siempre durante esas 1.200 horas porque no se atrevía a hablar, no se atrevía a participar. Y hoy día se planta frente a Constanza Santamaría con un desplante que cualquiera de nuestros estudiantes quisiera. Déjenme, por favor, mostrarles un ejemplo que me emociona mucho. Estos estudiantes, después de dar tutoría, se entusiasman, se empoderan y se sienten fascinados de aprender y, sobre todo, de enseñar. Esto todo mediado con sus profesores y apoyados con profesores muy comprometidos. Y nosotros, entonces, y ellos empiezan a tutorar a sus papás y a sus familias porque quieren compartir la alegría de aprender. Nosotros, hace un mes atrás, hicimos un festival de aprendizaje con 30 estudiantes de distintas comunas del país, de Freire, de Cholchol, de Independencia, en un colegio de Ñuñoa, el Juan Moya, y juntamos a 30 de los empresarios más connotados de este país con 30 estudiantes que les dieron tutoría. Y les quiero mostrar lo que pasó. ¿Sí pueden correr el video? Yo no sabía lo que venía. Me di cuenta de que me iban a explicar un nuevo método de aprendizaje. En mi caso me tocó aprender mejor comprensión de lectura y la verdad es que no solo disfruté el método, aprendí. La verdad es que al principio venía como un poco cohibido, no estaba seguro de si realmente me iba a funcionar esta tutoría, pero me di cuenta de que el tutorado tenía los mismos intereses que yo y eso facilitó mucho el tema de la confianza y el diálogo.
bien interesante ver cómo se aprende a través del juego, de algo más lúdico, cómo se explican cosas a lo mejor más complicadas, conceptos más complicados, de una manera mucho más sencilla y simple. Y la verdad que la forma en que ella lo explica y lo cuenta y cuenta cómo lo aprendió, demuestra que uno puede aprender de una manera distinta y más inteligente incluso. La forma de cómo te van llevando el conocimiento es muy interesante, cómo vas aprendiendo, cómo vas compartiendo con tu tutora tus puntos de vista, los puntos de vista de ellos. Así que fue una experiencia muy interesante y enriquecedora. Mi experiencia fue realmente fascinante. Yo los felicito. Creo que aquí estamos frente a una metodología que sin lugar a duda va a tener un éxito. Ya la sala de clase puede ser algo que no sea aburrido y que sea entretenido. Y eso puede motivar y abrir la imaginación de los niños y ellos aprenden más en la medida que los que no sabemos vamos preguntando cosas nuevas. Le enseñé sobre una historia marina que es el Caleuche y me sorprendió porque él es marino y no sabía de esta historia. Hemos organizado esto con BTR, con el Mercurio, con la CPC y por supuesto con Fundación 2020 y creo que estamos asistiendo al inicio de una verdadera revolución en cómo nuestros hijos, nuestros nietos pueden aprender y cómo podemos sacar adelante una tarea tan vital como la educación chilena. Bueno, este es el Chile que queremos, donde estudiantes de las comunas más vulnerables de nuestro país se pueden plantar de frente a frente y con igualdad con los empresarios más connotados del país y poder explicarles, poder enseñarles algo que ellos no sabían. Hemos hecho entonces también estudios del impacto que esto ha tenido. Y realmente hemos visto un cambio importante en los estudiantes, a diferencia de otros colegios donde estas metodologías no han estado presentes. Ha subido el interés por aprender, ha subido también la cantidad de herramientas y de elementos que tienen los estudiantes para estudiar por cuenta propia y también la capacidad, obviamente, de enseñar a un otro. Hemos visto también progresos desde evaluaciones de impacto que hemos hecho con MIDEUC de la Católica, en también lenguaje y matemática que son tan necesarios. Y seguimos midiendo y seguimos entonces muy atentos al impacto que puede tener ya el piloto más global que estamos haciendo. Voy a cerrar preguntándoles, ¿no creen que innovaciones como estas valen la pena? La buena noticia es que esto ya está pasando. No solo con redes de tutoría, sino con las otras metodologías que también les dije que estaban funcionando. Redes de tutoría está ya en Chile, el aprendizaje basado en proyecto, hay una experiencia en el Liceo Los Andes, con Anglo American, con Simón de Sirene, con los colegios Dan Alastair, con el 2020. Todo esto funcionando. Fundación Chile lo está haciendo aquí allá en el norte. Están los colegios de la Vicaría, 20 colegios, 200 profesores formados. Este año se forman otros 200 más. Está Focus con comunidades de aprendizaje, grupo educativo, Tu Clase, Tu País. Somos muchos que desde la sociedad civil estamos impulsando la transformación y el cambio educativo, porque eso es calidad. Pero ¿a cuánto podemos alcanzar nosotros desde la sociedad civil o desde el sector privado? 20 colegios por acá, 30 por allá, 10 por acá. Tenemos 12.000 colegios en Chile y estudiar así es un derecho para todos los estudiantes, no importa cuál sea su clase social, no importa cuál sea su origen, todos los niños de Chile debieran tener derecho a despertar, a asombrarse y a gozar y disfrutar con el conocimiento. Porque las ONGs que hemos hecho esto, lo hemos hecho con sangre, sudor y lágrimas. El problema es que el sistema de financiamiento es un bloqueo para poder innovar. Los directores están sumidos en tapar las goteras y en ver cómo van a llegar al fin del día, al fin del mes, el ahogo burocrático, el exceso curricular, en fin, por nombrarle algunas de las cosas que muchos de ustedes deben conocer muy bien. ¿Y por qué lo digo? Porque ahora ya no basta solo la sociedad civil.
Nosotros necesitamos el compromiso del gobierno, que el gobierno, el que sea, y hoy día le hablo al nuevo presidente electo, se haga cargo de entrar dentro de la sala de clases y realmente apostar por la calidad educativa, apoyando entonces que este trabajo no sea solo de la sociedad civil, que no sea del sector privado, que sea un trabajo fuerte del gobierno. Ojalá, y quizás está el futuro subsecretario, subsecretaria o ministra dentro de esta sala, ojalá que sí, ojalá que esté escuchando, porque la invitación entonces a las nuevas autoridades es a atreverse a dar el gran paso, a cambiar para educar. Muchas gracias. Agradecemos a Mirenchu Anaya, directora ejecutiva de la Fundación Educación 2020. Chile, 12 ciudades, 7 días, 70 horas de transmisión y 130 de las mentes más desafiantes de todo el mundo se unen para imaginar y reflexionar sobre el futuro del planeta. El mayor encuentro de ciencia e innovación de América Latina. Congreso Futuro. Ideas para cambiar el mundo. Del 15 al 21 de enero. A continuación, queremos dejar con ustedes a Eric Mazur, doctor en física, profesor en la Universidad de Harvard y emprendedor en empresas tecnológicas. Eric ha sido reconocido por su trabajo en instrucción por pares y por su contribución en nanofotónica. Ha obtenido diversos premios, como el Premio Minerva por avances en educación secundaria. Señoras y señores, con ustedes dejamos a Eric Mazur. Cuando comencé a enseñar en Harvard, yo hice lo que mis profesores habían hecho conmigo. Entregué cátedras. En la pantalla debería haber una imagen de mí presentando una cátedra. Parece que esto es muy lento. Es una imagen de mí haciendo una clase al comienzo de mi carrera de docente y es una imagen muy antigua. Esta foto se tomó BC, o no antes de Cristo, no todavía tan viejo, pero antes de computadores. Pueden ver que no estoy usando un computador. Ahora, yo hice esto porque mis profesores, cuando yo era alumno, también hacían cátedras. Creo que todos hacemos eso. Proyectamos nuestras propias experiencias sobre el mundo que nos rodea. Y yo aprendí la física así, sentándome en un aula, como ustedes están aquí sentados, escuchándome a mí. Y seguramente mis profesores, cuando ellos empezaron en su carrera docente, hicieron este mismo supuesto. Yo lo aprendí así, por lo tanto, otros también aprenderán de la misma manera. Y hay docentes que, bueno, y es así en toda la historia, hasta el principio de la educación universitaria. Veamos esta imagen. Esta es una imagen de Rey Enrique V haciendo una cátedra. Es todo aleatorio. Aquí podemos avanzar uno. Ahí, detente, por favor. Ya, esta es una imagen de Rey Enrique V de Alemania haciendo una cátedra en la Universidad de Bolonia hace 1000 años. Vean, los alumnos en la primera fila están tomando notas. La persona en la segunda fila está obviamente aburrido. Y los que están al fondo están conversando. Tal vez los de acá del fondo también están conversando. Y hay una persona, quien claramente se quedó dormida. Ahora, bueno, ya no usamos esta misma vestimenta, pero esta foto se pudo haber tomado en cualquier momento. En este siglo, en cualquier punto del mundo, Chile, Estados Unidos, donde sea. Ahora, esta imagen que
con el que comencé mi charla. Próxima diapositiva, por favor, gracias. Esta imagen de profesores entregando información ya disponible a los estudiantes y luego los estudiantes vomitando esa información en el examen. Y esto sigue ocurriendo en todo el mundo. Si creemos que eso constituye la educación, estamos realmente equivocados, y tal vez es por eso que Einstein una vez dijo: educación es lo que resta luego de que todo lo que se haya aprendido ya se haya olvidado. Voy a llevar a cabo un pequeño experimento. Les voy a mostrar cuán sencillo es cambiar esa imagen. Les quiero dar una cátedra muy cortita sobre su tema favorito, expansión térmica. Y luego de esa pequeña presentación haré un pequeño experimento sobre su cerebro, pero no requiere intervención quirúrgica, así que no se preocupe. La expansión térmica tiene que ver con el hecho de que los sólidos duros como la madera o roca o acero se expanden cuando se calienta y se contraen cuando se enfría. Ahora, no espere que al regresar a casa esta noche, cuando usted pone una olla en la cocina y aumenta el calor, que se expanda la olla. No, no, no. Es una pequeña fracción de expansión, pero es una expansión importante. Si usted ha estado en un tren a baja velocidad y escucha este sonido de tic, 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 tic de las ruedas, es porque las secciones de la vía no están puestas una sobre otra. Hay un pequeño espacio para que cuando hace calor se pueda expandir el riel y haya espacio para que se expanda. Usted no hiciera eso si es que uniera los rieles. Cosas malas ocurren cuando hace eso, como puede ver en la imagen, y habrá un accidente ferroviario. Bueno, eso no me va a afectar a menos que yo no tome un tren, pero bueno, digamos que usted va al dentista y cuando ponen el material en su diente, tiene que poner un material que la expansión calza con la expansión de su diente. Si inserta un material que se expande más que su diente se expande, la próxima vez que se toma una taza de café, se rompe su diente. Entonces, esto es muy importante para todos nosotros. Ahora, la razón por la que sólidos duros se expanden es porque son hechos de átomos. Aquí hay 9 átomos y los átomos se van alejando de ellos cuando hace más calor. Esto es temperatura fría y esta es temperatura más caliente. ¿Qué ocurre? Parece que tiene vida independiente. Bien, frío, caliente. Eso es todo lo que usted debe saber. Y se podrá preguntar por qué los átomos se van alejando entre sí cuando aumenta el calor. Buena pregunta. La razón es que los átomos no se quedan quietos. Se sientan uno al lado del otro, tal como usted está sentado al lado de su vecino, y se sostienen en su lugar. No pueden moverse fácilmente, por eso se llama un sólido. Pero no se quedan quietos, se mueven, vibran así. Y la amplitud de esa vibración es lo que nosotros, o está relacionado a lo que nosotros llamamos temperatura. Estos son átomos fríos y estos son átomos calientes. Átomos fríos, átomos calientes. Entonces, si usted fuese átomo, usted no se sentaría así, usted estaría rebotando de un lado a otro, y mientras más calor hace, se estaría moviendo más. Usted necesita más espacio y para poder desplazarse. Esto no ocurre solamente con estos 9 átomos, son todos. Devolvámonos uno aquí. Hay millones y miles de millones de átomos que constituyen un sólido. ¿Preguntas? Yo sabía que yo hacía cátedras maravillosas, entonces seguramente entendieron todo. Pero bueno, les voy a hacer una pequeña pregunta. Y luego de que piensen sobre la pregunta, les voy a pedir que
Respondan la pregunta. Les voy a mostrar 3 opciones, 1, 2 o 3. Cuando yo cuente a 3, usted tendrá que poner su mano sobre el pecho, indicando su indicación. Si piensa que la primera respuesta es correcta, pone un dedo. Si piensa que la segunda es la correcta, pone 2 dedos sobre el pecho. Y si piensa que la respuesta 3 es la correcta, pone 3 dedos sobre su pecho. Si no pone su mano sobre su pecho, usted está en problemas. Porque le voy a pedir que se levante, se ponga de pie y le diga a toda la sala cuál es su respuesta. Eso es lo que le digo a mis estudiantes también y de manera inmediata se ponen la mano en el pecho. Bien. Considere una placa metálica triangular con un agujero redondo. No sé qué ocurre, lo estoy apretando y no pasa nada. Próxima diapositiva, por favor. Ahora sí. Bien, consideremos una placa rectangular, metálica con un agujero redondo y vamos a poner esta placa en el horno. Se va a expandir el metal. ¿Qué ocurre con el diámetro del agujero? ¿Aumentará el tamaño del agujero? ¿Quedará igual o el agujero se va a encoger? Piénselo. No puede hablar con nadie más. ¿Quién necesita más tiempo para pensar? Si quieren más tiempo, agiten la mano. ¿Quieren más tiempo para pensar? Si una persona quiere más tiempo. Ok, está bien. Vamos a esperar 20 segundos más para esa única persona. Bien, piense, tiene que votar. 1, 2 o 3. 1, 2, 3. Usted también, señora, todos tienen que responder. ¿4? Pero no hay una respuesta 4. Bien, mantenga su mano ahí para que yo lo pueda ver. Ya 2, veo algunas 1, veo 3. Otro 4, pero si no hay respuesta 4. Todo, incluyendo respuestas que no existen. Bien. Ahora lo que tiene que hacer es encontrar un vecino que tiene una respuesta diferente a la suya. Revise a todo su alrededor, encuentre algo que tiene una respuesta diferente a la suya y trate de convencerle a esa persona que usted tiene razón y la otra persona está equivocada. Háblense entre sí, o si no, yo voy a venir a hablar con ustedes. ¿Por qué eligió 2? ¿Por qué eligió 3? Háblense. Pero miren eso, mírense. Todos están súper emocionados. Bien. Escuchen, seguramente muchos de ustedes ya se olvidaron que no estoy aquí para hablar sobre la expansión térmica. Estoy aquí para hablarles de la educación. Piensen por un momento que yo le hubiera entregado la misma pequeña cátedra, pero en vez de hacerles la pregunta, les hubiera dicho, ahora vamos a aplicar esto a placas metálicas con agujeros circulares. Si usted toma esta placa y lo pone en el horno y enciende el horno y aumenta la temperatura, se expande la placa y el diámetro del agujero va a... Los voy a mantener en suspenso un rato más. Ustedes ya se hubieran quedado dormidos. ¿Qué es más aburrido que placas metálicas con agujeros circulares? Y mírense ahora. Qué increíble cómo podemos volver a despertar la curiosidad de la mente humana. Cualquier persona que ha visto niños pequeños, y seguramente son todos ustedes,
Sabemos que todos nacemos científicos. Todos de manera continua queremos entender el mundo que nos rodea. Los niños pequeños no dejan de decir ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nuestros cerebros están cableados para poder entender el mundo que nos rodea. Es muy desafortunado que la educación, si es que algo hace, extingue este deseo innato por entender. Y cuando los estudiantes salen de la enseñanza media, ya no es el por qué, es el por favor dime la respuesta para que pueda aprobar la prueba. Pero si les acabo de mostrar cuán sencillo es volver a despertar esa curiosidad, y les aseguro que si lo pueden hacer con el tema como placas metálicas con agujeros circulares, lo pueden hacer con cualquier tema. Ahora tal vez quieran saber la respuesta, aunque en realidad es irrelevante. Pero deben responder nuevamente. Oh, sí, ya les di la respuesta, es 1. Y muchos de ustedes acertaron. No quiero que ustedes estén acostados hoy en la noche a las 2 de la mañana imaginándose. Entonces voy a tomar un minuto más para explicárselo. Imagínense que formamos un círculo grande tomándonos de las manos, un círculo bien grande. Estamos todos parados afuera, al frente del palacio, en la Plaza de Armas, por ejemplo, y todos nos tomamos de la mano, somos un círculo. Cada uno de nosotros es un átomo al borde de este agujero, y ahora nos vamos hacia el centro del círculo. ¿Qué acaba de ocurrirle a la distancia entre nosotros? Se achicó esa distancia, pero no se puede achicar porque necesitamos más espacio, no menos espacio. La única forma para hacer más espacio es eliminar átomos, pero los átomos nunca desaparecen, o hacer más grande el agujero. Y nunca se van a olvidar de esto, ¿verdad? Ay, qué molesto que esta diapositiva no funcione. Bueno, usando este método, el enseñar usando preguntas en vez de indicar, lo que se usa en muchas disciplinas alrededor del mundo, yo y otros hemos demostrado que se puede aumentar la ganancia de aprendizaje de manera significativa. En la física, retrocedamos 1, por favor. La de intermedio. Una diapositiva atrás, gracias. Puedo triplicar el aprendizaje. No es un aumento de 10% o 20%, es un crecimiento de 200%. Voy a terminar con esto. ¿Queremos construir un futuro mejor? Por supuesto que queremos construir un mejor futuro. Todos quieren esto, y hay muchos problemas que debemos resolver en el mundo. Pero para poder generar este pensamiento inquisitivo y estas mentes pensadoras, indagadoras que van a innovar para el futuro, debemos enseñarles estas habilidades de pensamiento a las personas, y tenemos que volver a pensar nuestro enfoque en la educación. Y podemos enseñar mediante el cuestionar y no al decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric. Agradecemos la participación de Eric Mazur, doctor en física. Especies de plantas y animales cada día. Los datos son el nuevo petróleo del mundo. Nuestros polos se están derritiendo. Estamos buscando nuevos planetas habitables. Los próximos 100 años pueden ser la mejor o la peor historia de la especie humana. ¿Qué futuro quieres construir? Toma conciencia hoy. Congreso Futuro. Ideas para cambiar el mundo. Continuamos la conversación con Amanda Céspedes, neuropsiquiatra infanto-juvenil. Amanda actualmente se desempeña como docente en la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es miembro del directorio de la Fundación Mírame. Ha publicado una variedad de artículos en revistas científicas de Chile y el extranjero. Recibamos con un fuerte aplauso a Amanda Céspedes. Buenas tardes a todos, a todas. En primer lugar, un agradecimiento a los organizadores de este congreso que me han brindado la oportunidad de participar con un granito de arena en esta revolución por el cambio, ¿no?
y sobre todo en el área tan importante que es el área del educar. Voy a permitirme una leve disquisición, voy a corregir la presentación mía. Cuando uno aparece en la web, parece que eso va a ser perpetuo, ya no lo puede cambiar. Yo no soy docente de la Escuela de Psicología en este momento, soy académica de posgrado en varias universidades chilenas, entre ellas la Católica, y no soy miembro del directorio de la Fundación Mírame, una entidad que ya dejó de existir hace casi 8 años. Yo soy la presidenta de una fundación educacional con el nombre más original que ustedes se puedan imaginar. Soy la presidenta de la Fundación Educacional Amanda. Bien, no es egocentrismo, es la idea de difundir lo que postulamos, lo que defendemos. Cada cierto tiempo, especialmente cuando los cambios se aceleran, surgen nuevos conceptos en educación. Y suele ocurrir que nos fascinamos con esos conceptos, comenzamos a difundirlos, como pudiéramos decir hoy día en un lenguaje bien moderno, los viralizamos, pero rara vez los sometemos a juicio. Y uno de estos conceptos, que es el que yo quisiera hoy día conversar con ustedes, es el concepto de cerebro digital. Se afirma hoy día que el niño es diferente, que el niño ha cambiado y que lo que posee hoy día es un cerebro nuevo, un cerebro digital. Y por lo tanto, las formas de enseñar, las formas en que nos vamos a acercar a ellos, al conocimiento que les queremos transmitir, es necesariamente una nueva forma, porque estamos enfrentándonos con un cerebro diferente. Y se ha establecido una verdadera brecha generacional entre el cerebro digital de quienes han nacido del 2000 en adelante y el cerebro analógico de quienes les enseñan y que todos ellos nacieron el siglo XX. Imagino ya nadie del siglo XIX, ¿verdad? Aunque como hemos visto acá, pocos cambios se habrían producido en esos maestros, en esos docentes. Desde el mundo de las neurociencias, yo quisiera invitarles a reflexionar acerca de esta aseveración, de que el niño de hoy, el niño nacido del 2000 en adelante, trae un nuevo cerebro y que por lo tanto las metodologías deben adaptarse a este nuevo cerebro. Y si vemos acá este niño, vemos dos cosas, un bebé y una tablet, ¿verdad? Una tablet. Pero vemos además algo que no se ve, pero que lo podemos intuir, y es la ansiedad de los padres por entregarle al niño pequeño todos aquellos dispositivos que hacen sintonía con el cerebro que trae, el cerebro digital. La pregunta que yo les quiero hacer, y tomando el concepto indudablemente de cerebro digital, ¿es real esto? ¿Es verdad? Bueno, pareciera ser que sí. Hemos visto a quienes me antecedieron en las presentaciones de que de verdad ha habido muy pocos cambios en la educación y esto ha llevado consigo un progresivo aburrimiento y una progresiva desmotivación de los niños, especialmente de los millennials, de los que, sobre todo los que han nacido este siglo, y ellos se desmotivan y se desinteresan por aprender porque en esta aula no cabe su cerebro, su nuevo cerebro, ¿no? Vamos a tratar de... Y por lo tanto se sostiene que tenemos que cambiar la educación. Innovación educativa. Y los argumentos que se dan no son solamente la presencia de un nuevo niño con un nuevo cerebro, sino que, porque los desafíos de este siglo, y lo hemos visto a lo largo de todos estos días en este espléndido Congreso del Futuro, ¿no? No solamente los desafíos son diferentes, también los alumnos, y esto es una evidencia, están egresando en nuestro país y en otros países de Latinoamérica con una pobre formación académica para enfrentar los desafíos del futuro. Además, nos estamos alejando cada vez más de los estándares OCDE
en relación a la respuesta académica de nuestros alumnos. Y finalmente, y aquí está el gran tema, porque los niños han cambiado, porque los niños son diferentes. ¿Y por qué son diferentes? Porque traen adentro de su cabeza un nuevo cerebro, ¿no? Y entonces se dice que estos niños no son los mismos que estos. A ver, veamos, esto es un poquito caprichoso, ¿no? Voy a retroceder acá. Estos niños, ¿no?, pareciera ser que son diferentes. Y se afirma entonces que los niños de hoy son muy activos intelectualmente, ¿no?, y que son protagonistas de su aprendizaje. Y ya hemos escuchado a Mirenchu cómo nos ha presentado con rotundas evidencias que los chicos quieren ser protagonistas de su aprendizaje. Y pareciera ser que eso es indudablemente una afirmación de que el cerebro de ellos es diferente, ¿no? Y esto les acomodaría mucho más, les acomodaría a un cerebro digital, ¿no? ¿Es verdad que el cerebro de los niños ya no es el mismo? Esa es la pregunta que yo les invito a reflexionar. ¿Es verdad que las tecnologías educativas innovadoras, que son las tecnologías digitales, han tenido que aparecer porque el cerebro del niño ya no es el mismo? No. ¿Y este cerebro pide otras cosas? Preguntémosle al cerebro. No. ¿Es cierto que este niño con este iPad o esta tablet no es un niño que trae un cerebro digital? ¿Es así? ¿Es un cerebro digital? Bueno, preguntémosle al cerebro, ¿no? Y eso es lo que yo quisiera invitarles a reflexionar. Aquí lo tenemos. Es una imagen, no digamos una adaptación, pero es de una complejidad extraordinaria, enorme. Y yo quisiera invitarles simplemente a que legos en la materia, legos en conocer el cerebro, ¿verdad?, lo veamos en su organización fundamental. Lo que vemos arriba, ¿no?, es la gran corteza cerebral, constituida por billones y billones de neuronas que hacen conexión y que forman la unidad del aprendizaje y que son las redes neuronales. Luego tenemos la subcorteza, acá, y luego tenemos una estructura maravillosa a la cual se le dio muy poca importancia durante mucho tiempo y que este siglo hemos aprendido a reconocer su tremendo, tremendo valor en el aprendizaje, que es el cerebelo, ¿ya? Entonces, volvemos a nuestra imagen y nos preguntamos, ¿este cerebro es diferente y este niño, por lo tanto, es diferente porque es un activo protagonista del aprendizaje y, por lo tanto, debemos darle otro aprendizaje? Y aquí las tecnologías digitales indudablemente entran muy bien a hacer armonía con este nuevo cerebro. Eso es lo que nos vamos a preguntar. ¿Es un niño nuevo, de verdad? Sí, parece que sí. Veamos. Dicen que hoy día el niño es muy curioso. Siempre lo ha sido, ¿no? Siempre lo ha sido. Se dice que es tan curioso que necesita observar. Y necesita observar. ¿Hacia dónde apunto? Allá, ya. Es un niño que indaga y se pregunta. Es un niño que explora nuevos formatos de experiencia con su cerebro digital. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Es un niño que necesita el color y el movimiento, idealmente representados en una pantalla y en un software, ¿verdad? Exactamente, busca el color y el movimiento. Es un niño que investiga, lo hemos escuchado ya, que no depende del adulto. Efectivamente, no depende del adulto, ¿no? Ahí está investigando. Es decir, ¿es un cerebro nuevo? Lo que yo les quiero plantear, y que creo que algunos ya están imaginando, es el cerebro de siempre. Hay algo que ha cambiado, sin duda alguna, pero no ha cambiado todo su cerebro. ¿Qué es lo que está cambiando? Aquello que se presenta frente al mundo dispuesto al cambio. ¿Y qué es aquello
del cerebro humano que se presenta al mundo dispuesto al cambio y que nos ha permitido estar aquí en este congreso, en este año 2018, y no nos quedamos atorados en el pasado como los grandes reptiles, como los mamuts o como los tigres dientes de sable. ¿Qué es aquello que está dispuesto al cambio? La corteza cerebral. Es la corteza cerebral la parte del cerebro que está cambiando. Pero quisiera que ustedes pusieran atención al verbo, a la conjugación verbal. Está cambiando, no ha cambiado, está en proceso de cambio. Y por lo tanto, lo que yo quisiera en esta pequeña presentación es invitarles a que acompañemos al niño a que este cambio sea gradual y no sea desde la ansiedad de los padres de sumergir al niño en la tecnología porque es un cerebro nuevo. Esa es la invitación y se los quiero fundamentar de alguna manera. Es allí lo que está cambiando, la corteza cerebral. Sin embargo, la corteza cerebral no funciona sola. La corteza cerebral necesita un combustible, necesita un motor. Y este motor no está en la corteza, está por debajo, ¿no? Lo que se transforma en digital, por lo tanto, y se está transformando. No es que se haya transformado, no es que el niño traiga un cerebro nuevo, está en proceso de adquirirlo, es la corteza cerebral. Sin embargo, por debajo de la corteza cerebral, ¿no?, tenemos, aquí está la corteza con sus neuronas abiertas al cambio, por debajo tenemos la subcorteza, y este es el motor de la corteza. Aquí ocurren las grandes transformaciones de la corteza cerebral, y eso es lo que ignoró por siglos, casi 2 siglos ya, la educación. Eso es lo que sistemáticamente comenzó a ignorar, pero no lo ha ignorado siempre. Y yo diría, en Chile, para quienes son chilenos en este auditorio, el cambio comienza a producirse hace 50 años atrás, alrededor de 1970. Allí se produce el cambio, pero antes de 1970, sin tecnología digital, los grandes maestros de la primera mitad del siglo, llámense los profesores normalistas, cambiaban el cerebro constantemente, hacían cambios maravillosos. Y esos cambios maravillosos somos nosotros, especialmente mi generación, que tiene más o menos 50, no, un poquito más, ¿no? Pero que viene de una época de oro en la cual se nos enseñó muy bien. En esa época de oro se nos cambió la corteza. ¿Pero por qué se cambió la corteza? Porque debajo de la corteza está su motor. Y para poder hacer cambios reales, lo que tenemos que saber es encender la corteza, ¿no? Voy a apurarme porque veo el tiempo cómo pasa. Ya está, allí está. Y esto que está aquí, este motor, fíjense ustedes, no ha cambiado en los últimos 2 millones de años. Es el mismo. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de cambios, tenemos que tener cuidado de no fascinarnos, no seducirnos, ¿no?, por afirmar que los cambios son totales. Hay estructuras y hay funciones en el cerebro humano que no han cambiado en los últimos 2 millones de años y son las responsables de que nosotros progresemos. ¿Cuáles son esas? Vamos rápidamente para no ocupar tanto tiempo. El motor del cambio de la corteza cerebral es moverse, es saltar, es trepar, es correr, no a la escolarización prematura de los preescolares, no a tenerlos sentados en una silla, en una mesa, y tampoco haciendo touch, ¿no? Todavía no. Eso es el planteamiento. Es eso. Ese es el motor. Ese es el motor. Ese es el motor. Reír, disfrutar. Eso es lo que olvidaron los profesores en el último medio siglo. Y no fueron ellos los que lo olvidaron. Son quienes les dijeron que tenían que olvidarlo porque el cerebro cognitivo era serio, tenía que aprender con seriedad, ¿no? ¿Esto qué es? Aprender haciendo. Hoy día se dice, tienen los niños que aprender haciendo. Han aprendido siempre haciendo. Hoy día se dice, los niños tienen que moverse, son protagonistas de su aprendizaje. Siempre han explorado nuevos modos de lograr una meta. Esto no es nuevo, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Que los padres están muy ansiosos. Y como yo sé que aquí hay muchos padres, mi mensaje va dirigido especialmente a ustedes, ¿no? No estén tan ansiosos, no traten de producir cambios inmediatos. Fíjense ustedes, en América, ¿no?,
por ahí viene, apúrate, que me está contra el tiempo, 1 de cada 2 niños menores de 2 años tiene acceso a pantallas. 1 de cada 2 niños. ¿Qué otra cosa está ocurriendo en América, en nuestro país? Allí lo tenemos, ¿no? Así viajan a la escuela en los países desarrollados muchos niños y no conversan. No conversan con los padres, ya no se canta en el auto, ¿no? Ya no se conversa, se va mirando una pantalla. Es decir, el nuevo cerebro digital, ¿no? Así estudian. Y por lo tanto aquí está la ansiedad de los padres. Esta es la ansiedad. Pasémosle rápidamente un dispositivo porque de lo contrario van a quedar atrás. Ya el doctor Sugata Mitra nos ha mostrado, los chicos aprenden con una facilidad enorme el mundo digital, a moverse en el mundo digital. No los apresuremos. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por qué tanto afán en digitalizarlos tan temprano? ¿Dónde está el peligro? El peligro ha estado mostrado en este congreso, en estas maravillosas exposiciones que ustedes han podido escuchar, para que los chicos el mañana sigan trabajando por la vida sustentable, por proteger la naturaleza, por proteger al planeta, por salvar la destrucción de los océanos, de los bosques. Tienen que tener la vivencia de los bosques, tienen que tener la vivencia de los océanos, tienen que tener la vivencia del planeta. Y eso se obtiene por experiencia directa, ¿no? El mensaje que yo les traigo es el siguiente. Antes de los 7 años de edad, evitemos las pantallas. ¿Por qué razón? Porque los niños tienen que tener la experiencia directa del mundo, solamente tocando la tierra, solamente metiendo sus piececitos en el agua, van a hacer conciencia de salvar los océanos. De lo contrario, van a creer que el mundo es plano, como se creía antes, ¿verdad? ¿Cómo es plano? Está en una pantalla, no está en la realidad. Esperemos, y a los 7 años, como vimos en la espléndida presentación del doctor Mitra, los chicos se van a introducir fácilmente, porque el cerebro digital no viene preprogramado. El cerebro digital se construye. ¿Y cómo se debe construir? Gradualmente. ¿Por qué? Con esto termino. Porque lo que tenemos que evitar en general, en todo el mundo, es la inequidad. La inequidad. Y si nosotros sostenemos que el mundo tiene que ser diferente porque los cerebros han cambiado, estamos cometiendo un error garrafal. Fíjense ustedes, el 60% de la población mundial aún no participa de la cultura digital, ¿no? Por lo tanto, estos niños están naciendo sin cerebro, porque hay muchos niños allí. ¿Cuántos? 4.000 millones de personas aún no tienen acceso a Internet a través de la tecnología digital. Y de esos millones son niños. Ese es el único acceso que tienen muchos países a la tecnología digital. Es decir, estos niños se va a producir una brecha cada vez mayor, cada vez vamos a trabajar más por la inequidad. Afortunadamente los niños nos dicen que eso no va a ser así, ¿no? Y nos dicen, no se preocupen, porque nosotros seguimos cambiando nuestra corteza cerebral todos los días. ¿Desde dónde? Desde la subcorteza, desde ese motor maravilloso que es el juego, que es la risa, que es el movimiento, especialmente con pocos recursos. Mientras menos recursos, y aquí le damos la razón a nuestro predecesor, ¿verdad?, que hablaba de la prosperidad con pocos recursos. ¿Qué están haciendo esos niños? Están jugando a la pelota. ¿Qué otra cosa están haciendo? Están jugando con agua, están construyendo carritos, ¿no? Esto es muy sensible, ¿no? Están construyendo juguetes, no son juguetes tecnológicos, son juguetes construidos por ellos. Miren, qué bien lo están pasando. Y eso es el desarrollo de la corteza cerebral. Estos niños les van a poner elementos de tecnología digital en sus manos en algún momento y estos niños van a florecer. ¿Pero por qué van a florecer? Porque ya traen una experiencia directa previa. Esto es experiencia directa, esto es experiencia directa, esto es experiencia directa, esto es experiencia directa. Y esto es el mundo por descubrir. El mundo por descubrir no está en una pantalla para los niños pequeños y por eso yo les pongo esta imagen. Antes de los 7 años, el mundo es real. Y los niños tienen que descubrir el mundo real. ¿Cuál es la consigna? Naturalicemos la vida, no digitalicemos la vida para ellos, ¿no? Esperemos, la tecnología está allí, va progresando, es maravillosa. Estamos aquí rodeados de tecnología,
pero no coloquemos a los niños pequeños precozmente en la tecnología. Y esta imagen de estos niños que están jugando con una tablet, no, con un iPad, perdón, tampoco, ¿no? Están jugando con la naturaleza, nos dicen entonces que el cambio tiene que ser consciente. El cambio debe ser gradual, el cambio debe ser con conciencia. ¿Y qué es conciencia? Que es el término, el concepto que más ha estado presente en este congreso. Conciencia es lucidez, ¿no? ¿Y quiénes nos piden más lucidez? Los niños, porque desde la lucidez viene la responsabilidad y desde la responsabilidad el compromiso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos a Amanda Céspedes por haber participado en este Congreso Futuro. Gracias también a Sugata, Mirenchu y Eric por haber sido parte de este Congreso.